¿A qué no sabías que existe la diferencia entre el alfabeto del quechua chanca, el alfabeto del quechua collao y el alfabeto del quechua sureño? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Quédate en este video y te voy a mostrar paso a paso cuál es esta diferencia y por qué al final se han denominado quechua sureño. Para hablar del quechua chanca debemos entender lo siguiente, y también para el quechua collao y el quechua sureño. Mira, veamos lo siguiente. Voy a bloquear en mi pantalla, ya, todo lo que estoy bloqueando, y lo voy a poner con un color blanco para que no notes. Esto es el color blanco. A ver, no me quiere hacer caso. Ya. Lo que he borrado viene a ser, en este caso, ya, lo que no existe en el quechua chanca. O sea, entiéndanme, el quechua chanca solamente va a llegar a utilizar los fonemas consonánticos simples. Cha, ca, pa, ta, ja. Hasta esto nomás llega el quechua chanca. O sea, en quechua chanca no vas a encontrar sonidos aspirados, reforzados y glotalizados. No se encuentra. Pero en el caso del quechua de Cusco, estimados, encontramos todo este grupo. Mira, fijaos esto. Aquí tenemos este grupo más encontramos. Encontramos los aspirados cha, ca, pa, ta, ja y los glotalizados reforzados cha, ca, pa, ta, ja. Esto más es la diferencia que tiene el quechua. Esta es la diferencia que tiene pues el quechua chanca con el quechua collao. Ahora, ¿y cuál es el quechua sureño? En el quechua sureño, estimados amigos, hablamos de todo esto, ¿ya? Incluidos simples, aspirados y glotalizados. El ministerio nos dice que debemos utilizar todos estos fonemas consonánticos, ya sea simples, aspirados y glotalizados. Y una de las características más interesantes que vamos a tener en el quechua, ya lo que más resalta en el quechua sureño es lo siguiente, y lo voy a poner aquí. Es que normalmente en el quechua de Cusco se utiliza lo siguiente, se utiliza el auxiliar sha. Escucha bien esto, el auxiliar sha. Esto se utiliza para el tiempo presente, progresivo. Decías, mijo shani, tusu shani, en la escritura. Pero esto, lo que nos dice el ministerio es que ya no se va a utilizar el sha como solía utilizar, ¿ya? Sino se va a utilizar el ichka. Fíjate, ¿ya? Si utilizabas sha, mijo shani, decías antes, ahora ya no vas a utilizar, ahora vas a utilizar el ichka exclusivamente para escribir. O sea, si yo te digo, por ejemplo, esta expresión, tu suchkane. Mira, fíjate, tu suchkan o tu suchkane. Esta es la expresión. Esta expresión o esta sería la manera de escribir, pero la manera de producir sería tu su shane. Esta es una de las reglas que el ministerio ha impuesto en estos últimos según el manual que ellos utilizan. ¿Entendido? Entonces, esas son algunas diferencias. Otra diferencia más que tenemos en este caso es el uso del chis. Por ejemplo, mijunchis, dices en Cusco, ¿eh? Pero ahora, la escritura debe ser así, de la siguiente manera, chic. Y si yo pongo, por ejemplo, tú son chic, mi expresión sería tusunchik o la escritura sería tusunchik, pero yo debo seguir hablando, si soy de Cusco, con el tusunchis. Son normas que el ministerio está imponiendo, ¿ya? Sé que muchos están en contra, muchos están a favor, hasta yo también estoy en contra porque realmente es una violación al idioma, porque en el Cusco es variado el idioma. ¿Ya? Es diverso, es distinto con el quechua chanca, con el quechua central, con el quechua norteño. Pero se está desapareciendo el uso correcto de estos. Estas son algunas diferencias que vamos a encontrar y les dejo a ustedes en tela de juicio qué pueden opinar ustedes frente a esta situación. Y machatan rimarego a hinaya chuan jebagonki. Echa
Sapanga llaqtaki pirimasqaykitachu ñawpaqma puririchin. Esto sería lo aprendido del día de hoy. Espero que te haya gustado y déjanos tu comentario. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con cada uno de estos conceptos, de estas variaciones que el ministerio está imponiendo? Tu pananchiscama.